Y ahora llegamos a un tema que es muy crucial también en estos tiempos que estamos viviendo y es precisamente el tema de la migración, pero queremos enfocarlo también en cuáles son las condiciones a las que se enfrentan las mujeres que emigran en nuestro país y también a otros lugares. El día de hoy para hablar de esto estamos con Edith Ávila, economista y especialista en derechos humanos y migración. Buenas noches, Edith. Buenas noches. Y con Adriana Ortiz Ortega, doctora en ciencias políticas y subdirectora de género, inclusión y diversidad en el ITAM. Buenas noches, doctora. Hola. ¿Cómo están? Bueno, pues como ya lo adelantábamos ahorita al inicio, quisiera que habláramos un poco, para empezar, del perfil de las mujeres que se enfrentan a condiciones específicas que son muy adversas comparadas con las que tienen los hombres en este proceso de la migración. ¿Cuál es el perfil de las mujeres que migran en México? Ahí tenemos una particularidad respecto de los hombres. El rango de edades de las mujeres que están migrando, y cuando hablamos de mujer migrante también tenemos que mencionar que el principal destino de la migración es Estados Unidos. Por eso todas las medidas antimigratorias que se aplican repercuten tanto en el país y en la región, nosotros como país de paso, como país destino, pero también como país expulsor. Entonces las mujeres las tenemos censadas de que están migrando a partir de los 20 años, pero hasta los 64. ¿Qué significa ese rango de edad ya prácticamente siendo abuelas? Pues habla de reunificaciones familiares, habla precisamente de el hijo que migró o hija que migró, formó familia voy a hablar específicamente de Estados Unidos, formó familia en Estados Unidos y después de años integran a la mamá en Estados Unidos también. ¿Por qué la mamá? ¿Por qué el promedio de vida de una mujer es mayor que el de los hombres? Entonces probablemente ya la mamá viuda se reintegra con la familia. Entonces esa es una de las principales razones por la que las mujeres a mayor edad continúan migrando hacia Estados Unidos. De acuerdo. También quisiéramos saber cuáles son las causas que obligan a las mujeres o que les hacen tomar esta decisión de emigrar principalmente, como ya lo vimos, a Estados Unidos, doctora. Yo creo que la migración es uno de los fenómenos menos estudiados y es un fenómeno multivariable. Son muchas variables las que llevan a la gente a migrar. En el caso específico de las mujeres, vemos que se ha incrementado casi la mitad de los migrantes en el mundo son mujeres. Quiere decir que se ha disuelto la forma de unión tradicional que había, donde la mujer se quedaba en la casa, por así decirlo, y el hombre era el proveedor. Ellas ya están teniendo que proveer con ellas. Lo que pasa es que la mujer, por el papel social que ha ocupado históricamente, pues no nada más migra a ella, sino migra con los niños. Migra no solamente en el rango, que es, como Edith estaba muy bien describiendo, es un rango más amplio, no solamente es el rango en general de la migración de los 20 a los 39 años más o menos, es decir, desarrollando los años productivos en otro país, sino es incluso después, porque la incorporación de las mujeres al mercado laboral es tardío. De acuerdo. Ahora fíjate, ¿por qué vemos estas olas, porque así se les denomina, olas de migrantes caminando hacia el norte, al norte del continente? Una razón tiene que ver con el cambio climático y las sequías cada vez mayores o inundaciones que efectivamente están afectando zonas de cultivo. Entonces, familias o personas jóvenes que antes tenían el futuro asegurado en el trabajo del campo, de repente ya no lo tienen y tienen que expandir horizontes y entonces ahí es cuando emprenden la marcha para migrar hacia otro lado. Y en Estados Unidos encuentran fácilmente trabajo en el campo. Lo seguían encontrando hasta antes de estas últimas medidas antimigratorias. Otra de las causas son los conflictos armados. México particularmente, pero también la región, hablemos de Centroamérica, hablemos de Sudamérica, hay conflictos armados intensos que expulsan comunidades enteras. Entonces, este es un tema que merece estudiarse más, como lo menciona Adriana, porque no usamos la palabra guerra. Nunca decimos la provincia tal está en guerra. Simplemente sabemos que hay conflictos de alta intensidad, se censa o tenemos la estadística de los homicidios dolosos, de las muertes POM, de los secuestrados, etcétera, y
estos factores expulsan familias completas o a los hombres de la familia, que son los que están en riesgos de ser cooptados por los grupos. Luego pensábamos que nada más eran los hombres y no, las mujeres también. Las mujeres salen corriendo de las violencias regionales que viven en sus comunidades. ¿Qué porcentaje de las personas que migran actualmente a Estados Unidos, por ejemplo, son mujeres? Pues más o menos, digamos, la mitad o más, porque es una estadística que también varía. Sí. ¿No? Porque la migración pues no está completamente documentada, porque hay migración legal y migración ilegal. Entonces, muchas veces para saber cuántas personas migran, se habla de las detenciones que hubo en Estados Unidos. Por ejemplo, en el último año oía yo la conferencia que dio Silvia Giorguli, que ella sí es especialista en esos temas de migración y que es la presidenta del Colegio de México. Cuando ingresa al Colegio Nacional, comentaba que de 20 a 24 se calculaba que más o menos 500,000 de personas habían muerto, estoy hablando en general de la violencia, que más o menos 500,000 de personas habían migrado, habían sido detenidas en Estados Unidos. ¿Cuántas realmente migraron? Pues no sé, porque había que sacar una proyección de lo que habían sido la migración, pero como mucha de esta migración es ilegal, pues no tenemos forma de documentarla, ¿no? Lo que sí sabemos es que está aumentando, el grupo que más ha aumentado es el de mujeres. Eso sí lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que migra de una situación como la que describe Edith, donde hay violencia, donde hay desplazamiento forzoso, que ya es, digamos, una manera de reconocer la guerra, o la llegada del narcotráfico que va desplazando poblaciones? ¿Qué pasa con esas mujeres? Pues esas mujeres están sujetas a la violación de sus derechos humanos. Muchas veces, México ha sido un país de tránsito desde no sé cuántos años, ¿no? México es parte de una sociedad global, pues digamos, el hecho de que las personas se reúnan con sus familias en California, en Texas, en Nuevo Laredo, en Nuevo México, pues no debería de asombrarnos tanto si pensamos que eso era parte del territorio mexicano hasta hace 1 siglo y medio. A lo mejor es mucho para nuestra vida, ¿no? Pero no históricamente hablando. Entonces eran territorios mexicanos y la gente regresa a esos territorios. Pero para que la mujer haga un recorrido por todos los estados, particularmente si vienen de los estados del sur, pues va a tener que pagar un precio por hacerlo, y muchas veces ese es someterse a relaciones sexuales forzadas, o sea, violaciones. Claro. ¿Qué podríamos ver en el panorama también, ya no solamente hablando de la migración a Estados Unidos, sino de la propia migración que se da al interior del país, entre los estados? También ahí, ¿qué se da más, la migración de las mujeres hacia Estados Unidos o la migración interna por causas, como ya lo vimos, como el desplazamiento forzado? Mira, yo te voy a dar un dato. Sí tenemos más estadísticas de las mujeres migrantes hacia Estados Unidos por la labor de los consulados y la facilidad que tienen para obtener la matrícula consular. En la migración interestatal, como se le llama la migración interna, ahí estamos en oscuros. Porque cuando una mujer sale de la zona mixteca de Oaxaca para dirigirse hacia Nuevo León, por ejemplo, nadie la censa. En ninguna oficina dice estoy pasando por aquí, no va a activar su tarjeta del bienestar, por decirlo, y entonces así puede haber un rastreo de por dónde se está quedando o qué está haciendo, qué actividad está desempeñando. No las tenemos. Entonces ahí tenemos como política pública la obligación, el deber de visibilizar a estas mujeres, porque muchas veces en su búsqueda de empleo, en su necesidad de salir de su comunidad por conflictos diversos, van con los hijos. Y entonces los hijos necesitan atención especial en qué? Continuidad de su educación, atención a su salud, porque lanzarte de un estado a otro, aunque vayas abordando camiones, como sea que viajes, puede afectar la salud sobre todo de los niños y de las niñas,
de quienes tengan la salud más de cuidado, que no tengan cubiertas las vacunas, etcétera. Entonces hay una serie de datos que se tienen que visibilizar para poder atender a esta población, que sabemos que es una población vulnerable y que de entrada los trabajos que consigan pueden ser trabajos menos, con una paga menor de lo que debería dársele a alguien o de la que recibe alguien local, que pueden estar sujetas de abuso no solamente durante el tránsito a donde van, sino estando en el lugar al que llegan, como llegan en una situación, la palabra no voy a usarla nuevamente, vulnerable, aunque así es, llegan en una situación donde necesitan todo, necesitan alojamiento, necesitan vestimenta, necesitan de todo. Entonces eso las hace más propensas a abusos por parte de quienes organizan el grupo receptor del migrante, de quienes les consiguen los trabajos, de quienes les van diciendo cómo se mueven las cosas al lugar donde llegaron. Quisiera también agregar otro punto que es, ya vimos que obviamente las personas que migran lo hacen en condiciones pues muy deplorables, ¿no? Si es mujer, eso le agrega un nivel más, ¿no?, de adversidad a la que se tiene que enfrentar. Pero ¿qué pasa también? Porque es un grupo mayoritario de las mujeres que migran. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas en específico? Bueno, yo quería complementar todavía un poquito lo anterior, claro, antes de que hablemos de eso, porque lo que pasa es que la mayor migración es hacia Estados Unidos, y de las dos poblaciones latinoamericanas que migran, primero está la mexicana y luego está la venezolana, porque ha habido una crisis humanitaria que ha llevado a que esa población migre, ¿no? Entonces hay un mercado por el que ellas pagan, y se habla de migración porque cruzan fronteras. Cuando tú cruzas estados no necesitas tener ningún documento. O sea, yo mañana me puedo ir a vivir a Querétaro y siendo mexicana no tengo no hay ninguna razón para... Es una migración, se puede decir, pero no es una migración estrictamente hablando de movilización de poblaciones entre países, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, efectivamente está aumentando el que México sea un corredor y que esté llegando población de otras partes del mundo, de Costa Rica, pues no tanto, pero bueno, de Haití, de países sudamericanos, centroamericanos particularmente, de Honduras, Guatemala, entre otros. Entonces, aumenta esa migración que va a venir a México y esa población también se está enfrentando a toda esa problemática, con la situación de que si se quedan de migrantes en el país, pues no tenemos condiciones realmente para ofrecerles. Ellos ofrecen su servicio, ofrecen su vida, ofrecen su voluntad, pero no hemos estado preparados, equipados para recibir poblaciones migrantes. Entonces tú tienes ahí varios fenómenos de vulnerabilidad o de dificultad, ¿no? Entre esos factores, o más bien entre esas poblaciones, una de ellas es la población indígena, que era, digamos, a la que tal vez Edith pueda comentar un poco más al respecto. Las mujeres indígenas están en una doble desventaja por la barrera del idioma, porque si vienen de comunidades donde su lengua originaria es la predominante y el español es su segundo idioma y no lo hablan al 100%, a plenitud, como quienes aprendimos español desde nuestra casa nuclear, bueno, tienen una desventaja grande mientras transitan por distintos estados de la República, pero si cruzan hacia Estados Unidos o hacia Canadá, la desventaja se agrava, porque entonces ahí están en contacto con un tercer idioma. ¿Qué pasa con las mujeres en estos casos? Van a buscar inmediatamente a alguien de su misma comunidad o de una comunidad cercana, pero de su misma lengua, para apoyarse. Son mujeres que no están visibilizadas porque por su condición de indocumentadas pueden no acercarse al consulado y no tener la matrícula consular. Entonces ahí es lo que he comentado yo con ustedes anteriormente, de que es irónico que podemos saber más de Rosa, de la zona mixteca de Oaxaca o de la zona purépecha de Michoacán, porque envía remesas a su pueblo, que por lo que esté haciendo en Estados Unidos. Son más efectivos los principales captadores de estas remesas para censar la actividad, edad, el nombre, lugar donde viven, quién está recibiendo y a quién le están enviando. Si le están enviando a
¿A quién? ¿A la mamá o al papá? Entonces, de ahí salen datos muy interesantes. Por ejemplo, una mujer indígena que está enviando remesas, casi toda la remesa le envía a su mamá. Aunque vive el papá, la mamá es la que recibe y ella es la que reparte. Ella puede tener un trabajo que puede ser hasta 30% menos pagado que otra mujer que no sea evidente de rasgos indígenas y que no sea de rasgos latinos. Es decir, si va al mismo empleo con las mismas calificaciones, o es más, déjame ponerle un poco más de limón al comentario, mejores calificaciones que una mujer caucásica, la caucásica va a ganar 30% más, este es un dato medido, que la mujer indocumentada. Entonces, tenemos por estos datos de quiénes mandan remesas, incluso los nombres de quiénes son las que más mandan. Eso es de risa, porque si te llamas Guadalupe, Rosa o María y vives en Los Ángeles o vives en el estado de Colorado o estás en Texas, probablemente estás enviando remesas. ¿A dónde? Probablemente las estás mandando a Zacatecas, a Michoacán, a Guanajuato o a Guerrero. Oaxaca también. Entonces sabemos muy bien cómo se mueve el dinero y por el dinero sabemos datos de la persona que lo está enviando, pero que saber de la persona por el hecho de que es persona y de que salió de su comunidad para sentarse en otro lugar dentro de México o fuera de México, por eso no tenemos datos. Qué fuertes cifras y datos acaban de dar. Eso sí no lo veía venir, pero claro, las remesas sí dicen bastante. Nada más para ir cerrando, nos quedan un par de minutos, pero quisiera que abordáramos también el tema de que la migración no solamente afecta a las mujeres que se enfrentan a este proceso como tal, que emprenden el viaje, sino también a las mujeres que son parte de un núcleo familiar que tiene elementos que emigran también, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres que se quedan, por ejemplo, en comunidades completamente solas, ¿no? Con la carga de los hijos, que muchas veces también son abandonadas por los familiares que se van a otros estados o a otros países, en este caso Estados Unidos. Rápidamente, para cerrar, si nos pudieran compartir su opinión. Pues pasan muchas cosas, digamos, es común, se ha documentado el abandono de mujeres, porque los hombres se quedan trabajando y consiguen otra pareja, porque encuentran muy difícil, como cualquier migrante, hacer una vida en otro país y seguir ligado completamente a la familia de origen, digamos, o a la familia que dejaron, ¿no? En el caso de las mujeres, separación de la familia no es tan grande, pero obviamente, generacionalmente, pues va a recaer en aquellas que no pudieron migrar, muchas veces madres o mujeres con menor educación, que tienen que asumir el riesgo, porque digo, ser migrante es ser una heroína o un héroe, porque realmente cruzarte, además como inmigrante ilegal, quiere decir que sorteaste todo esto que hemos dicho, el mercado informal, y además estás ligada a la familia de origen. Entonces digo, el mexicano, la mexicana, son personas muy fieles, que siguen, que de hecho se dice, la primera fuente de ingreso de México son las remesas. Entonces, ¿qué tienes ahí? Pues yo creo que toda una problemática que tiene que ser atendida de muchas maneras, entre otras, que sí lo han empezado a atender. No sé si se siga manteniendo esa política de los consulados, que les otorgaban identificaciones, que eran como pequeñas credenciales. La matrícula consular. Ajá, la matrícula consular, por lo menos era una forma, sino de tener un pasaporte de ser identificado, ¿no? Sí, exacto, de tener un registro de cuántos había, en qué ciudades, y lo que registraba la matrícula, lo que registra la matrícula consular es el origen, es la edad, ¿a qué te dedicas? Bueno, al campo, y las respuestas son muy generales. A ver, Adriana ha dicho una palabra muy interesante en este contexto, el ilegal. En la narrativa americana, todo trabajador que entra sin documentos es ilegal, porque es una infracción a su marco legal pasar sin documentos. En la narrativa de los derechos humanos usamos mucho el término es un indocumentado, porque decimos que la migración es un derecho humano, porque la humanidad, desde que es humanidad, ha estado caminando la tierra. Y todas las ciudades y todos los países se han formado gracias a flujo de migrantes. Es decir, estas migraciones, estos flujos permiten que las culturas no solamente intercambien, sino se nutran, crezcan, se depuren también. Entonces, no está mal el término, es una narrativa que se está insertando nuevamente
en los medios de comunicación y en el discurso de los funcionarios americanos el decir que los ilegales cometieron una infracción y lo que yo dije, y por eso son ilegales, porque no tienen documentos. Antes decíamos nada más son indocumentados. Eso nada más refleja las políticas antimigratorias. Ahora fíjate, las comunidades de mujeres que se quedan sin los hombres. Hay casos estudiados de comunidades de mujeres de pueblos pesqueros donde los hombres en su mayoría migraron, se van quedando los viejos solamente, los jóvenes que no están en condiciones o no se atreven a cruzar al otro lado porque también la agresividad del tránsito ha ido creciendo significativamente en los últimos años. Y entonces deciden irse a la Ciudad de México, por ejemplo. Bueno, estas mujeres han tenido que aprender a organizarse y buscarse modos de vida. Entonces empiezan a hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas hacen? Hay mujeres que están haciendo cerámica, hay mujeres que empiezan a producir miel, bueno, en los casos de las mujeres de miel, empiezan a hacer conservas, a identificar, eso es bonito porque como comunidad empiezan a identificar cuál es la habilidad y fortaleza que tienen y van buscando apoyos, quién les ayuda, quién les compra, ¿no? Y hay organizaciones que también buscan identificar este grupo de población con estas particularidades para apoyarlas a que se organicen, se constituyan en cooperativas, tengan financiamiento con interés bajo. Claro. Oigan, pues la verdad es que nos dejaron con muchos datos muy interesantes respecto a la migración y sobre todo cómo afecta a las mujeres de muchas formas, no solamente a las mujeres que deciden migrar, sino también a las mujeres que son también reciben los efectos de estos procesos como tal, ¿no? Y también datos muy interesantes respecto a cómo son las mujeres que migran y a qué procesos se enfrentan, porque obviamente ya lo dijimos, la migración es un proceso bastante fuerte para cualquier ser humano, sin embargo las mujeres tienen pues ahora sí que este reto de forma doble, más pesada, ¿no? Les agradecemos mucho su participación, maestra Adriana, Edith, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y los esperamos aquí con más cápsulas en Informe Capital.